una iglesia santa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Entonces, cuando habla que Cristo viene por esa iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación, ¿a quién creen ustedes que se refiere? ¿Al edificio? Nosotros. ¿Por qué? Porque cada creyente, cada hijo de Dios que ya ha sido bautizado es parte de la iglesia de Cristo. Entonces, eso es algo muy importante y no debemos de perderlo de vista. Y a lo largo de todos estos estudios que vamos a estar viendo, de todas estas enseñanzas, vimos domingos anteriores. Si usted no pudo acompañarnos, recuerden que lo tenemos en nuestra plataforma de YouTube. Gracias a Dios veo que sigue habiendo bastante respuesta. Entonces, ahí puede escucharlo. Esta serie nos va a llevar como 1 año y medio, 2 años. No les quiero espantar con el tiempo, pero créanme lo que no lo vamos a sentir, porque es alimento puro, es carne, ya no es lechita, es sustancial ya ahora sí lo que vamos a estar viendo. Y estos son los cimientos para hacer una iglesia de Cristo. Por eso esta serie es los fundamentos para hacer una iglesia de Cristo. Ya vimos qué es una doctrina, ya vimos qué es la sana doctrina, y a partir del día de hoy vamos a empezar a ver por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y de alguna manera la palabra de Dios, la escritura, la Biblia, creemos que es la palabra de Dios. Y hay algo muy importante aquí, que vivimos en una era de profundo relativismo cultural. Es decir, la iglesia de Dios hoy se ha vuelto relativo a la cultura. Más que la Biblia, más que la iglesia se ha hecho a la Biblia, más bien la iglesia se ha vuelto y se ha hecho a la cultura, al lugar donde se desarrolla, donde se desenvuelve, más que a la inversa. Y nosotros como iglesia de Cristo tenemos que ser como la palabra de Dios nos dicta. Y en esta era donde la verdad absoluta es cuestionada, se promueve la idea que cada quien tiene su propia verdad. Hay un pensamiento que dice: tú eres constructor de tu propio destino. Y suena muy bonita, suena muy motivadora, muy aliciente, porque entonces yo soy el constructor de mi propio destino. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, esta cultura que se está permeando en la sociedad, que cada quien tiene su propia verdad, en medio de este océano de opiniones humanas que cambian, la iglesia local, la iglesia de Cristo, cada creyente necesita desesperadamente un fundamento que no se mueve, un fundamento inquebrantable, una roca firme sobre la cual va a edificar su fe, su familia y su práctica de cómo hacer vida en iglesia. Ese es por eso que estamos viendo todo esto, aquello que rija su día a día, donde encuentre el consejo seguro y la fortaleza que tanto estamos buscando. Si la Biblia es solo un libro de sabiduría humana o un compendio de tradiciones históricas, carecería entonces de poder para transformar el alma y gobernar la mente, la conciencia. Pero la Biblia realmente es la palabra inspirada de Dios. Por lo que ella dice, no es una simple sugerencia, sino la verdad absoluta y eterna por la cual toda la humanidad será juzgada. Creer que la Biblia es la palabra de Dios es el cimiento de toda sana doctrina. Sin esta convicción, la iglesia queda a la deriva, imitando modas, repitiendo tradiciones, sin ningún poder espiritual. Esto que estudiaremos es un desglose exhaustivo que vamos a ver y sistemático sobre por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios. El fundamento doctrinal que sostiene a la iglesia de Cristo está en su palabra, diseñada para estudiar de alguna manera las Escrituras, no por una mera repetición o tradición, sino por convicción profunda en la roca inamovible que es Cristo. Entonces, ante esta cultura que tenemos, ante todas estas tradiciones todavía que nosotros de alguna manera estamos pasando y viviendo en estos tiempos, nosotros tenemos que tener claro por qué es importante la palabra de Dios. Porque lo que tú y yo en donde estamos fundando nuestra fe es en lo que dice este libro. Entonces, no es un libro cualquiera, porque de ser un libro cualquiera, pues entonces podemos agarrar cualquier libro y sobre ese edificar nuestra vida, edificar una iglesia. Pero creemos que este libro es inspiración divina, es el fundamento sobre el cual no solamente la iglesia, tu vida y mi vida deben de estar fundados, deben de estar cimentados. Y basándonos en eso,
Entonces fíjense este hermoso pasaje que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio 32, 4. Fíjense cómo nos dice esta preciosa porción de la palabra. Dice, ¿ya lo tienen? Deuteronomio 32, 4. Dice, Él es, ¿qué dice? La roca. ¿Sí? Y fíjense bien lo más hermoso que sigue diciendo después de esto. Dice, cuya obra, ¿qué dice? Es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. ¿Se dan cuenta esa forma poética tan preciosa en la cual aquí Moisés habla acerca de quién es el fundamento de su vida, de su pueblo, ¿sí? Que estaba dirigiendo? Él estaba diciendo al pueblo de Israel, no se olviden sobre quién tenemos que estar fundados, quién es nuestro fundamento, quién es nuestro cimiento. Es Cristo. Cuando hace referencia a esa roca, la roca es Cristo. Y dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Perfecta, todos sus caminos son rectos, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es decir, aquí está exaltando la santidad de Dios, es justo y recto. Entonces, viéndolo de esta manera, por eso nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y aquí viene una semilla que vamos a recordar. Esta semilla que vamos a recordar es que nosotros no queremos ser una iglesia más, no queremos llenarnos de tradiciones, costumbres e imitaciones. Queremos ser una iglesia de convicciones firmes en la palabra de Dios. Queremos ser la iglesia de Cristo. Y aquí es donde vamos a ver el pasaje clave en esta mañana. El pasaje que vamos a ver en esta mañana es 2 Timoteo 3, 16 al 17. ¿Quién se lo sabe de memoria? ¿Alguien se sabe de memoria 2 Timoteo? Nos los vamos a aprender en esta mañana. Porque recuerden cómo el Señor Jesucristo venció la tentación. Citando la Escritura. Y no fue porque en ese momento agarró un pergamino, agarró un rollo y a ver, Moisés, a ver dónde decía. No, lo citó porque ya lo había memorizado, lo sabía de memoria. Hablando humanamente, ¿verdad? Dios como hombre, a través de Jesucristo, dijo, escrito está. Entonces es importante que nosotros memoricemos la palabra de Dios para que cuando vengan los momentos de aflicción, cuando vengan los momentos de incertidumbre, cuando vengan los momentos de prueba, entonces vamos a decir, escrito está. Entonces, cuando alguien nos diga, oye, ¿y por qué crees tú? Pues si ese libro dicen que lo escribieron varios hombres, ¿y cómo es que vas a poner tu fe en esa cosa? ¿Cómo es que vas a creer que ese libro es una interpretación que realmente te dice la verdad? Bueno, ¿por qué? Porque la misma palabra de Dios nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hasta ahí nos vamos a quedar y vamos a volverlo a repetir, porque luego vamos a tapar la pantalla y lo vamos a decir de memoria. Una vez más, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Una vez más, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Ya se lo saben ese pedacito? ¿Ya se lo aprendieron? ¿Todavía no? Vamos a repetirlo una última vez y después pasamos a la segunda parte. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de que entendamos que la palabra de Dios sirve para eso? Es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una vez más, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a decir una vez más, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora vamos a decirlo todo completo desde el inicio. Toda la Escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto se encuentra en Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Muy bien, entonces de todas maneras repásenlo ustedes en casa. Pero este es el texto lema, este es el texto en el cual vamos a desarrollar toda esta enseñanza que vamos a ver en estos días. Dios nos dejó su palabra. Esa palabra que Él nos dejó es perfecta, que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por su Santo Espíritu. A ti y a mí nos toca medir en ella lo que pensamos, decimos y hacemos. Repito, Dios nos dejó su palabra perfecta, que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por su Santo Espíritu. La responsabilidad humana, es decir, lo que a ti nos corresponde hacer, es que nos toca medirnos en ella. Todo lo que pensamos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos. La Biblia no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. No contiene meramente opinión de hombres, no es un producto de la evolución cultural que se ha ido modificando a través de los años. No vemos que dice de alguna manera vemos la Biblia versión 3.0 y ahora la Biblia versión 4, hay diferentes versiones que son las diferentes traducciones, pero realmente su mensaje esencial, la palabra de Dios, no cambia, permanece por siempre. Entonces, viéndolo desde esa manera y desde esa perspectiva, podemos nosotros darnos cuenta que la Biblia es la revelación infalible, es decir, no tiene defectos, no tiene errores, es inerrante y es inspirada por Dios mismo, constituyéndose como la única y suprema regla de fe, orden y práctica para el ser humano. Es decir, repito esta última parte, constituyéndose, es decir, es nuestra carta magna, es nuestra constitución, es nuestra única y suprema regla de fe, es decir, lo que mide lo que creo, lo que mide lo que hago, lo que mide lo que pienso, lo que practico, mi regla de fe, de orden y práctica. Ahora, nos preguntaríamos lo siguiente: ¿bajo qué evidencias y verdades escriturales podemos afirmar con total convicción que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios y no un invento humano? Vuelvo a repetir esta pregunta, porque esta pregunta nos las pueden hacer allá afuera. ¿Cómo puedes tú estar seguro que ese libro que escribieron hombres? Porque vemos que la misma palabra de Dios nos dice que la escribieron hombres, pero hay algo antes de esos hombres. Dice santos. Y aparte de santos, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, prácticamente ellos escucharon directamente la voz de Dios para estarlos escribiendo. Entonces, aquí dice, ¿bajo qué evidencias y verdades escriturales podemos afirmar con total convicción? Recuerden que queremos ser una iglesia con convicciones. Con convicción que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios y no es un invento humano. Fíjense que a lo largo del tiempo han habido diferentes corrientes de pensamientos que intentan sembrar duda. A lo largo de la historia, diversas corrientes ideológicas han intentado socavar la autoridad bíblica para destronar a Dios de la mente humana y relativizarlo, realmente llevar a una relación solamente algo moral. Ven la Biblia como, sí, es un libro que te ayuda para portarte bien, para ser una mejor persona. Lo moralizan y no lo ven como la autoridad suprema que debe de ser la Biblia para la vida humana. Entonces, viéndolo de esa manera, vamos a ver ahorita el racionalismo iluminista y el modernismo. Es una corriente que eleva la razón humana por encima de la revelación divina. Sostiene que solo aquello que puede ser comprobado por la lógica o la ciencia materialista es real. Son aquellos que dicen, es que, ¿cómo puedes tú decir que eso es verdad? Tú lo viviste, tú lo pasaste. O sea, mira, nada más vete a la lógica. ¿Cómo es posible que un asesino pueda tener el perdón así nada más por el hecho de creer? Y por el que ya creyó y todo, ya tiene la gracia de Dios y por la gracia de Dios ya es salvo.
¿Cómo es posible? O sea, eso no es lógico. Aquí, en esta parte, esta corriente de pensamiento se basa en la razón siempre. A ver, ¿cómo es posible? Entonces, si dicen que Él vive en el tercer cielo, y empieza a cuestionarse todo, tratándolo de aterrizar desde la perspectiva de la razón y la lógica. Recuerden que de alguna manera la fe es la certeza de algo que esperamos, la convicción de algo que no vemos. Entonces, partiendo de eso, nosotros lo que tenemos que decir es que es por fe. Es por fe. La única manera en que tú puedes entender esto, necesitas creer primero que el Espíritu Santo es el que te va a traer a toda la verdad y el que te va a convencer de todo ello. Entonces, esta es una corriente de pensamiento que ha tratado de infiltrarse en las iglesias y han llegado, yo no sé si ustedes tienen algún conocido o alguna conocida, pero ha llegado el caso en el que hay personas que han estado en iglesia toda su vida, llegan a una cierta edad adulta en la cual terminan siendo ateos y terminan diciendo, yo no creo en Dios. Porque esta corriente de pensamiento se infiltró en su mente. Entonces, para que nos demos cuenta cómo esto nos puede apartar de la sana doctrina y nos puede arrastrar tras el error y apostatar de la fe. Ahora, el relativismo posmoderno. Este otro tipo de corriente, esta filosofía afirma que no existen verdades absolutas, sino interpretaciones individuales. Es decir, es cierto, dicen que la Biblia es la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, pero realmente no existe la verdad absoluta. Cada quien tiene su propia verdad. A como tú lo veas, así es. Y así va a ser. Todo depende, dicen por allá, con el cristal con el que veas las cosas. Y no es así. Realmente existe la verdad absoluta y la verdad absoluta está en el poder y en el dominio de Dios. Y Dios la dejó revelada a cada uno de nosotros a través de su palabra. Entonces este relativismo posmoderno de alguna manera ataca a la Biblia calificándola de ser un texto intolerante o arcaico, porque así es como hoy en día catalogan a la palabra de Dios. Dicen, no, ese ya es un libro anticuado, establece el patriarcado, como hoy en día también lo mencionan. Es un libro intolerante, que no es posible que ataque al homosexualismo y ataque a todas estas ideologías de géneros que hoy en día se dan. Hay que hacer a un lado ese libro, dice el mismo gobierno. Ahora, pretendiendo que sus mandatos eran únicamente para una cultura antigua y carecen de vigencia el día de hoy. Su fin es destruir la idea de un juicio divino y un estándar moral absoluto. Esa es la idea del relativismo posmoderno. Pero sin embargo, hay una que es aún más crítica. ¿En qué sentido? En que esto lo mismo lo exponen teólogos, es decir, personas que se han dedicado a estudiar a Dios, un poco más específico, pero la teología liberal y la alta crítica nace dentro de los mismos círculos teológicos, obviamente completamente descarriados de la verdad. Esta corriente comenzó a desmenuzar el texto sagrado argumentando que la Biblia es solo un registro de desarrollo de experiencias religiosas del hombre plagado de contradicciones humanas. Buscan quitarle el carácter sobrenatural e inspirado para dejar al nivel de cualquier libro filosófico la Biblia. Es decir, termina diciendo esta corriente de pensamiento, es un libro más, sí, tiene mucha sabiduría, tiene buenos consejos, tiene buenos pensamientos, pero no pasa de ahí. No es algo más que un libro que tú te compres de superación personal y que te va a ayudar a dejar el alcohol, que te va a ayudar a dejar de fumar y que te va a ayudar a dejar tus vicios. De esa manera, estos estudiosos, teólogos, liberales, buscan quitarle ese carácter sobrenatural e inspirador. Ahora, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué hacen este tipo de cosas? Lo hacen porque en el trasfondo de todas estas corrientes, el trasfondo es espiritual y moral. Al hacer dudar al hombre de la veracidad de la palabra de Dios, se elimina el concepto de pecado. Es decir, ellos tratan de justificar. Si yo creo que yo vivo en mi propia realidad y en mi propia verdad, ¿quién es quién para decirme a mí que lo que yo creo y lo que yo hago no es verdad? Entonces, eso te lleva a que, bueno, para ti es pecado, pero para mí no. Para ti te parece mal, pero para mí no. Es más, no solamente no me parece mal, me tienes que aceptar así. ¿Qué es lo que hace la ideología de género? Es decir, van aún en contra de la misma biología
van aún en contra de la misma ciencia, que está establecido que solamente existe hombre y mujer, y ellos te dicen, pero no solamente es eso que tú me tienes que aceptar así como soy, ¿sí? Sino que tienes tú que respetarme, y en ese respeto es una imposición a enseñar hoy en día en las escuelas a los niños que tú puedes ser lo que tú quieras. Es más, tú no naciste ni niño ni niña, aunque la ciencia lo avala. Tú no naciste ni niño ni niña, tú naciste, y conforme vayas creciendo, se les dicen hoy a los niños en las escuelas, se les dice, conforme tú vayas creciendo, tú vas definiéndote quién quieres ser, si quieres ser un hombre o si quieres ser una mujer. Eso es de alguna manera lo más crítico, por eso lo hacen, por eso existen estas y muchísimas otras corrientes de pensamiento, porque lo que ellos quieren es desvanecer la responsabilidad que tiene el ser humano ante un Dios creador. Y el hombre se autoproclama dueño y juez de su propio destino. Es la misma estrategia usada desde el huerto del Edén por el diablo. ¿Se acuerdan lo que les dijo el diablo a Eva cuando le estaba tentando para comer del fruto prohibido? En Génesis 3:1 le dijo, con que Dios les ha dicho, como diciendo, fue Dios el que se los dijo. Sí, bueno, bien sabe Dios el día que van a comer del árbol, sí, pero van a ser como Dios. Entonces, si nos vamos dando cuenta, ese es el pensamiento que todas estas corrientes terminan girando alrededor del ser humano, creyéndonos y haciéndonos ver como si nosotros fuéramos pequeños dioses en la tierra. Y hay una corriente de una denominación o de una secta que así piensa que nosotros somos dioses terrenales. Entonces, miren hasta dónde a veces no prestamos tanta atención en esos detalles, y es por donde se va infiltrando el diablo con nosotros mismos. Sí, ¿quién lo dijo? Dios. Sí, Dios, sí, claro. Ya, ahora entiendo, te dicen. Es lo mismo, de esa manera es como el diablo va entrando. Ahora, ¿por qué las personas, se han preguntado ustedes, por qué las personas no quieren nada con la Biblia hoy en día? ¿Por qué creen ustedes que las personas no quieren nada con la Biblia, aparte de los malos testimonios que dan los líderes religiosos, los pastores, los ministros, aparte de eso, aparte del mal testimonio que damos muchas veces todos los que somos miembros de una iglesia, aparte de todo eso, ¿por qué creen más que la gente no quiere nada con la Biblia? ¿Les confrontan con su pecado? Son confrontados. ¿No hay más? Por eso a veces no queremos abrir la Biblia, porque ya sabemos qué es lo que Dios nos va a decir. Nos decimos, Señor, muéstrame tu voluntad, ayúdame a entender tu voluntad, pero no abrimos la Biblia. ¿Cuándo la vamos a entender? Si no abrimos la Biblia. Ahora, ¿por qué las personas? Vamos a la siguiente y vamos a ver, las personas no quieren nada con la Biblia, y ese rechazo hacia la Escritura no se debe primordialmente a una falta de evidencias intelectuales, hablando humanamente, sino de una condición del corazón humano, la depravación y la ceguera espiritual. La Biblia enseña que el hombre natural está muerto en sus delitos y pecados, y que su corazón es engañoso. Como dice Efesios 2:1, dice, y Él, ¿qué nos dio? Dice, vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. ¿Sí? Cuando estábamos, esa es nuestra condición humana. Por lo tanto, en esa condición de muertos espiritualmente, nos lleva también a Jeremías 17:9. Fíjense bien cómo lo dijo el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17:9. ¿Cómo dice ahí? Dice, engañoso, ¿qué? Más que todas las cosas. Pero hay algo más, dice. Si han escuchado ustedes ese pensamiento que dicen, tú sigue tu corazón, sigue lo que te dicte tu corazón. ¿Para qué le das tantas vueltas al asunto? O sea, aquí lo que te están diciendo es, sigue ese corazón engañoso más que todas las cosas, pero no solamente engaña, es perverso. Perverso, fíjense esa palabra. Luego dice luego sigue diciendo una pregunta, dice, ¿quién qué? Lo conocerá. Y el versículo 10 da la respuesta a esa pregunta. Dice, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino,
según el fruto de sus obras. Es decir, aquí es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras, vas a cosechar. No esperes que haciendo el mal vas a cosechar bien. No esperes que haciendo lo que a ti te plazca vas a agradar a Dios. No, tenemos nosotros que regirnos por la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros vayamos quebrando nuestro corazón y dándole cabida a su palabra, para que ese corazón de piedra, ese corazón engañoso y perverso, se empiece a ablandar y sea cambiado por ese corazón de carne, que nos dijo el Espíritu Santo a través de los profetas que iba a suceder, y esto iba a ser en el nuevo pacto a través de Cristo. Ese corazón de piedra iba a ser cambiado por un corazón de carne, un corazón sensible a la palabra de Dios. Si tú no le das cabida a la palabra de Dios para que te transforme, para que te cambie, cuidado, porque a lo mejor sigues teniendo ese corazón de piedra. Y recuerda, ese corazón de piedra, ese corazón endurecido, el resultado y las consecuencias son fatales. Si no, pregúntenle a Faraón. ¿Qué le pasó a Faraón? Aún a pesar que veía el poder de Dios, que veía que Dios les estaba mandando plagas para mostrarle que Él era el verdadero Dios, no los dioses que ellos adoraban, que Él estaba con su pueblo y que lo dejara libre. Y cuando veía, híjole, no, sí, ya, pues ya, para que ya no se vayan las langostas y no nos coman todo nuestras cosechas, pues está bien, váyanse. Y luego, ¿qué pasaba? Los regresaba otra vez y venían las moscas, venía la sangre y todas las plagas que podemos ver, hasta la muerte de los primogénitos, donde murió el heredero al trono de Faraón. Y aún a pesar de esa situación, que fue lo que más lo quebró, dijo, ok, váyanse. Y sí, les dio que corrieran un poquito más, pero luego entró en sí nuevamente y dijo, ¿por qué los estoy dejando ir? Y fue tras ellos y murieron ahogados en el mar. Pero sí nos vamos dando cuenta cómo el corazón puede ser endurecido, aún a pesar de que estamos viendo que Dios nos está llamando ya una vez, ya nos está haciendo el segundo llamado de atención, nos está haciendo el tercer llamado de atención, y nuestro corazón dice, no, sí, Señor, ya voy a ir contigo, voy a rendirme a tus pies, voy a quebrantar mi corazón, ya voy a hacer lo que tú me dices, pero ya quítame esta prueba. Es quitada la prueba y volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Por eso el hombre no quiere ir a la palabra de Dios, porque su vida es confrontada. Nuestras vidas son confrontadas con la palabra de Dios. Por eso el hombre no quiere nada con la Biblia. Pero ese no es solamente el único objetivo por el cual él no va. Cuando ve usted que alguien prefiere no escuchar la palabra de Dios, que le huye al tema, o muchas veces dicen, sí, eso ya me lo sé. No, sí, ya eso ya lo sé. Entendamos que el pecado aún lo tiene atado, porque la persona no ha realmente acudido al poder de Dios para ser liberado, o que muy probablemente no ha nacido de nuevo, o tiene apagado o contristado al Espíritu Santo. Es decir, puede ser que la persona definitivamente no ha nacido de nuevo y por eso no quiere nada con la palabra de Dios, o aún ya nacido, es una persona que tiene contristado al Espíritu Santo, que lo tiene de alguna manera entristecido por cómo estamos viviendo. Y partiendo de ello, el otro es el choque con el orgullo humano. La Escritura describe la caída y la total depravación humana, recordándonos que no puede salvarse a sí mismo ni confiar en sus propias buenas obras para justificarse ante Dios. Esto hiere profundamente el orgullo del ser humano, quien prefiere religiones de mérito propio antes que depender enteramente de la gracia de Dios. La gente prefiere creer y decir por su orgullo, yo me lo gané, a decir, fue un regalo. ¿Sí? Entonces, la meritocracia muchas veces nos llena tanto nuestro orgullo, y de hecho la meritocracia nos llena el orgullo porque decir, sí, si yo logré eso, es por mí, por mi capacidad, por mi esfuerzo, por mi talento, por eso lo logré, a decir, no, gracias a Dios. Es lo mismo. Una vez una persona me dice, ¿por qué tú todo de cualquier cosa? No, sí, gracias a Dios. No, es que gracias a Dios. ¿Por qué todo siempre tiene que ser gracias a Dios? ¿Y tú qué? Bueno, es que yo me debo también gracias a Dios. Entonces, ¿cómo es de alguna manera que la gente prefiere? ¿Y cuánta gente está en iglesias, en sectas, donde enseñan que la salvación también lo complementan las obras? Si tú te bautizas, aparte de creer en Cristo, eres salvo.
Si tú haces buenas obras, le llevas comida al desprotegido, ayudas al huérfano, ayudas a la viuda, a ese vecino, a esa vecina que está pasando una necesidad, vas al hospital y les llevas colchas, les llevas alimentos, eso te va a ayudar para que seas salvo. La gente prefiere creer eso muchas veces. ¿Por qué? Porque eso me enorgullece. Dice, no, si yo voy a ser salvo, es todo lo bueno que soy. Echan de menos el sacrificio de Cristo. Entonces, si la gente puede ser salvo por sus propios méritos, ¿de qué sirvió que viniera Cristo a morir por nosotros? Y en ese sentido podemos nosotros entonces ver Efesios capítulo 2, versículos 8 y 10. Efesios 2, algunos quizás no los podemos saber de memoria. Efesios 2, capítulo 8 y 10. No es algo que tú te lo hayas ganado por tus propios méritos, sino que si nosotros somos salvos es porque, dice aquí, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, se está diciendo, pues es un ¿qué? Un regalo de Dios, ¿sí? Un regalo de Dios, no por obras, para que nadie, ¿qué? Sí, yo soy Juan Cabané. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Ya estudiamos a Tito en clases pasadas. Tito capítulo 3, versículos 3 al 7. Fíjense cómo nos dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. No tenemos que ser los mismos. Todas las cosas en Cristo son nuevas. Somos nuevas criaturas en Cristo. Dice, en otro tiempo eran insensatos. Es decir, que ya no debemos de ser insensatos. Tito 3:3 al versículo 7. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Cómo más dice ahí? Rebeldes. Pero rebeldes, ¿en qué dice? En otro tiempo. Ya no tenemos que seguir siendo rebeldes. Extraviados. Es decir, no sabíamos ni para dónde ir, no sabíamos ni teníamos rumbo definido. Eso era en otro tiempo. Luego dice, esclavos ¿de qué? De concupiscencias y deleites diversos. Es decir, toda carnalidad posible y por haber. Me gustaba el alcohol, me gustaban las drogas, me gustaban muchas perversiones que a lo mejor hasta en decirlas suena feo. Pero a eso se refiere esto, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Luego, ¿qué más dice? ¿Viviendo en qué? Esas personas que todo piensan que todo es malo. No, a nada le ven lo bueno, nada. Para ellos nada es bueno. Oye, mira, pinté aquí. Sí, mira, pintaste ahí, pero ya viste, mira, ahí tienes todo manchado. No pintaste. Oye, espérate, por lo menos dale el crédito por haberse esforzado por pintar, ¿no? O sea, poniendo un ejemplo nada más. Entonces, en ese sentido, fíjense, dice malicia, y no solamente esa malicia, sino una malicia de maldad, pero esa malicia los lleva, dice, y envidia. ¿Cuántos envidiosos sabemos aquí? De repente nos llega la envidia, ¿no? ¿Nos pudiera haber llegado la envidia de repente? Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso es en otro tiempo, mis hermanos. Ya no es en tiempo actual. Pero cuando se manifestó una vez más la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, ¿qué dice? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, ¿cómo dice poquito? Abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos justificados por su gracia. Y eso la gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque quiere el mérito. Quiere decir, eso lo logré yo, nadie más. Eso lo hice yo. Son por ser tan bueno. Por eso es que me voy a ir al cielo. Hay gente que dice, si yo soy bueno, ¿para qué necesito a Dios? Yo me voy a ir al cielo. ¿No que allá al cielo se va la gente buena? No, al cielo no se va la gente buena.
Porque no hay nadie bueno, no hay justo, dice la Escritura, ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien quiera hacer lo bueno. Al cielo no se van los buenos, al cielo se van las gentes que han realmente puesto su fe en Jesucristo, que se han arrepentido y por esa razón han sido justificados, pues por la fe es que tenemos paz para con Dios y podemos estar en su presencia y vamos a ir un día al cielo. Pero al cielo no se va la gente buena. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, tenemos nosotros que entender que la palabra de Dios para mi vida me va a confrontar, pero por mi bien. Entonces, ya vimos que esto es lo que impide la depravación y la ceguera espiritual, impide que la gente no quiere nada con la Biblia, su orgullo también, el hecho de decir esto yo me lo gané, le impide ir a la Biblia, pero también el amor al pecado y el temor al juicio les impide ir a la Biblia. Entonces, viéndolo desde esa manera, la palabra de Dios actúa como un espejo que expone la maldad oculta. Jesús dijo en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué dice? Porque sus obras eran malas. Cuando la gente sabe que no está haciendo lo correcto, cuando las personas saben que no están haciendo lo que deberían de hacer, no están cumpliendo con lo que la palabra de Dios nos pide, no quieren acercarse a la palabra, no quieren acercarse a Dios, no quieren escuchar consejo. Porque escuchar consejo es admitir que estoy mal. Escuchar consejo está diciendo, estoy extraviado, no estoy yendo por el camino correcto. Cuando acabamos de ver que eso éramos en otro tiempo, se están revelando a la voluntad de Dios. ¿Sí? Aún a pesar, pensando ellos que así es como se van a librar del juicio. Cuando al contrario, dice en Eclesiastés, ok, ¿quieres vivir como tú quieras? Lo estoy parafraseando. ¿Quieres vivir? Vive como tú quieras. Pero hace una advertencia el rey Salomón ahí. Pero recuerda que sobre todas las cosas te juzgará Dios. El juicio de Dios nunca, nadie va a poder evadirlo. Nadie. Por muy bueno, y estoy haciendo entre comillas, por muy bueno que esta persona sea, nadie se va a librar del juicio de Dios, nadie. Dice que todas nuestras obras van a ser pasadas por el fuego, van a ser pesadas. Ahora, nosotros hacemos buenas obras, no para ser salvos, sino porque el fruto del Espíritu Santo nos hace hacer buenas obras, nos lleva a hacer buenas obras. Dice, por eso acabamos de ver que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y que yo soy un hijo de Dios, por eso hago buenas obras. No para ser un hijo de Dios, sino porque soy un hijo de Dios, hago buenas obras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me capacita para ello. La palabra de Dios me da la fortaleza y el poder para ello. Por eso es que hacemos buenas obras. Pero el pecado, el amor al pecado y el temor al juicio, prefiere que las personas amen más las tinieblas que la luz. La gente rechaza la Biblia porque leerla significa confrontar su conciencia con el estándar divino y admitir que van a tener que dar cuentas en un juicio cara a cara ante ese Dios santo que acabamos de cantar hace rato. Qué bonito es cantar y decir, santo por siempre, santo, santo, santo. Pero ¿qué tanto estamos entendiendo lo que estamos cantando? Dice la palabra de Dios, cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Si yo no estoy entendiendo que al que yo creo y al que yo le estoy rindiendo culto es a un Dios santo, por lo tanto no voy a vivir una vida en santidad, no voy a buscar apartarme del mundo, no voy a buscar cambiar mi vida para que le agrade a Él, porque a lo mejor lo esté cantando, pero no lo estoy entendiendo. ¿Qué implica creer que al Dios que sirvo es un Dios santo? Ahí es donde entra la implicación. Y el amor al pecado y el temor al juicio hace que reconocer nuestro pecado es difícil, pero más aún confesarlo y más allá rendirle cuentas a alguien sobre ello. A nadie nos gusta, pero Dios lo que busca con esto es protegernos,
es que no nos desviemos y mantenernos firmes sin fluctuar. Entonces, confesar nuestro pecado, rendirle cuentas a alguien sobre nuestro pecado. Muchas veces hay personas que cuando se ejerce una disciplina eclesiástica, y que lo vamos a ver más adelante, dicen, bueno, ¿y quiénes son ustedes para juzgarme de mi pecado? Yo no le tengo que andar rindiendo cuentas a nadie, al único que le tengo que rendir cuentas es... ¿Cuántos han escuchado ese pensamiento? Pero Dios dejó la iglesia por lo mismo, para que de alguna manera el pecado que pueda haber, el pecado que de alguna manera se supo o existe, se pueda juzgar dentro de la iglesia, pero no es un juicio para condenación, es un juicio para restauración, es un juicio en el cual nosotros vamos a ayudar al hermano caído o a la hermana caída a levantarse nuevamente. Entonces el problema está cuando ese juicio es condenatorio, cuando ese juicio nosotros nos sentimos Dios para condenar. El único que puede hacer eso es Dios, emitir ese juicio. Nosotros vamos a hacer un juicio para restauración, para restaurar al caído. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora fíjense bien, primera a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 12. Primera a los Corintios 10. Fíjense bien cómo nos va diciendo la parte de la escritura de 1 Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que sus padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Hablando de la historia del pueblo de Israel, dice que durante iban en el día había una nube grande que los protegía del sol, de los rayos del sol. Entonces ellos, donde iba caminando todo el pueblo de Dios, esa nube gigantesca estaba protegiéndolos a ellos. Y luego sigue diciendo, y todos pasaron el mar, haciendo referencia a esa salida de Egipto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca, ¿quién dice que es? Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? Dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sean idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que quiere estar firme, mire que no caiga. Ese es el contexto de este versículo que siempre decimos. Es decir, nos está diciendo, miren, hermanos, la verdad yo se los recuerdo. ¿Recuerdan la nube? ¿Recuerdan cuando el pueblo pasó el mar? Pero también recuerdan que nuestros padres olvidaron todo eso y se volvieron tras los dioses, empezaron a erigir otros dioses delante de ellos y los empezaron a adorar. Y aún a pesar de que todos comieron el mismo pan, o sea, ¿sí se dan cuenta cómo está haciendo referencia? Es decir, aquí todos estamos siendo alimentados con la misma enseñanza. Y una de las cosas que decíamos era tener paciencia en el momento de enseñar la doctrina, porque no todos crecen igual, no van todos madurando al mismo ritmo, al mismo nivel. ¿Todos recibimos lo mismo? Sí. Pero como todos seguimos luchando muchas veces con ciertas cosas que no queremos dejar, recuerden que estamos con el amor al pecado. Hay cosas que yo digo, Señor, pero es que quítame todo menos esto. Es que esto es algo que a mí me gusta tanto, Señor. ¿Por qué tendría que dejarlo? Dime por qué. A ver Dios, dime dónde está lo malo. ¿Dónde está lo malo? Si yo no le hago daño a nadie, Señor, haciendo yo esto, déjame este pecado aquí, tranquilito, no lo toques. Muchas veces entramos en esa negociación con Dios, tratando de negociar con Él. Mira, quítame esto, sí, ok, Señor, también esto límpiame, también esto quítame, también, y nos ponemos a debatir con Él que sí y que no. Y eso es lo que hace que algunos maduren un poco más que otros, o que logren una espiritualidad genuina más que otros.
Pero por eso termina diciendo el versículo 12, así que el que piensa estar firme, si tú realmente quieres estar firme y quieres estar firme en la palabra de Dios, porque ya vimos aquí quién es la roca, dice la roca es Cristo. Si queremos estar firme en la roca, miren que no caiga. Es decir, ya no es responsabilidad mía, no es responsabilidad de los que te rodean, es responsabilidad tuya el no caer. El que quiere estar firme, mire que no caiga. Y Hebreos 10:23 nos dice también algo muy importante. Hebreos 10:23. Dice, mantengamos firme. Hebreos 10:23, mantengamos firme. ¿Sin qué dice ahí? ¿Qué es fluctuar? ¿Qué vendría siendo fluctuar? Algo cambiante, algo variable, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que no se mantiene firme, no se mantiene estable. Es algo que está con sus variaciones, con altas y bajas. No estamos diciendo que la vida en Cristo es así, perfecta y va siempre hacia allá. No, la vida en Cristo tiene sus altas y sus bajas, pero mi fe siempre tiene que estar firme. Mi fe siempre tiene que estar pareja, estable, ¿sí? Entonces eso es lo que nos está diciendo Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Es decir, tú ya lo has profesado, tú ya lo has dicho, tú estás declarando que tienes tu fe en Cristo, en Él está tu esperanza, entonces mantente firme ahí sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. Porque fiel es Dios, tenemos un Dios fiel, un Dios donde dice no hay sombra de variación, un Dios que de alguna manera si lo dijo lo va a hacer, un Dios que de alguna manera su fidelidad es tan grande que aún a pesar de que nosotros seamos fluctuantes, le fallemos, Él permanece siempre fiel. Entonces, ante la fidelidad de Dios, nosotros tenemos que entender que esto no viene de parte de Dios. El amor al pecado y el temor a juicio. Por eso las personas no quieren nada con Dios, no quieren nada con la Biblia. Y hoy vamos a empezar a ver un poquitito acerca del contexto histórico, acerca de por qué se le llama Biblia, por qué lo conocemos con ese nombre, por qué algunos cuando abrimos, bueno, esta ya me la forraron, pero aquí decía Santa Biblia. Entonces, ¿por qué se le llama Biblia? La palabra Biblia proviene del latín Biblia, que a su vez se deriva del vocablo griego ta Biblia, cuyo significado literal es los libros o colección de libros. Por eso tenemos varios libros dentro de la Biblia, es decir, es una colección, es un compendio de varios libros. Ahora, la raíz proviene de la antigua ciudad portuaria de Fenicia, de Biblos. Actualmente hoy es Líbano, es decir, donde podemos encontrar el mapa Líbano, de ahí se origina esta palabra. Era el principal centro comercial desde donde se importaba y distribuía el papiro egipcio. Este material vegetal fue el precursor del papel utilizado para escribir manuscritos. Por eso muchas veces han escuchado que dicen los papiros, ¿no? O abrieron un papiro. Bueno, ¿por qué? Porque ese era el material, hoy lo conocemos como hoja de papel bond, ¿no? Voy a comprar y facial bond y hasta las marcas diferentes y todo. Hojas de papel bond que son emanados de los árboles y todo eso, pero en este tiempo eran los papiros. Entonces, esta era una ciudad portuaria que estaba en Fenicia, que era conocida como Biblos. A raíz de ello, y como era en la ciudad donde se elaboraba el papiro egipcio, ese material vegetal, con el tiempo el término pasó a designar los rollos sagrados y finalmente la iglesia primitiva adoptó la palabra para referirse al conjunto cerrado de las sagradas escrituras. Así es como el día de hoy podemos entonces entender que desde ahí, desde esa ciudad fenicia que hoy es Líbano, porque ahí era donde se elaboraba el papiro, y esa ciudad se llamaba Biblos, de ahí fue surgiendo hasta nuestros días, al día de hoy poder llamarle Biblia. Si vamos dándonos cuenta del contexto histórico para que entendamos por qué se le llama Biblia, ¿y por qué le llaman Biblia? Ah, mira, es que déjame contarte, había una ciudad portuaria que se llamaba Fenicia, el día de hoy es Líbano, y en esa ciudad pues hacían un material que se llamaba papiro, así como hoy tienes las hojas de papel bond. Bueno,
allá en esa ciudad se hacía. Yo no sé si el papel Bond lo hace James Bond o qué, pero por algo le pusieron Bond. Pero lo que vamos es que un ejemplo, algo así, es lo que pudiéramos decirles acerca del por qué se le llama Biblia. Ahora, dentro de esto hay autores y libros escritos. La Biblia es una biblioteca de inspiración divina, escrita por hombres santos de Dios. Fue redactada por aproximadamente 40 autores. Obviamente estos autores eran humanos, igual que tú, igual que yo. Y a lo largo de un periodo de unos 1500 años. Es decir, que este libro que nosotros tenemos hoy en día, así como está ya, con el canon, y ahorita vamos a ver más adelante qué es el canon, eso fue lo que de alguna manera estableció lo que hoy en día le llamamos Santa Biblia, o Escritura, o la Palabra de Dios, en nuestra actualidad. 1500 años fue lo que llevó lo que hoy. Dentro de esos 1500 años hubo sangre, sudor, lágrimas, persecuciones, que vimos hace rato el apóstol Pablo, como le iba diciendo a Timoteo en el capítulo 3 donde leímos, dice que yo sufrí persecuciones, pero de todas estas me libró el Señor, decía. Entonces, eso es lo que ha costado que este libro llegue hasta el día de hoy a tus manos, donde hay países, hay ciudades donde está prohibido, y aquel que tiene un ejemplar, muerte. Y más aún si le está predicando o le está enseñando. Entonces, fíjense bien lo que ha transcurrido. Estos hombres procedían de contextos radicalmente opuestos. Algunos de los que escribieron estos libros eran reyes, eran personas preparadas, otros eran pescadores, otros eran pastores de ovejas, médicos, recaudadores de impuestos, pero todos estos fueron guiados por el Espíritu Santo sin excepción. Todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo les habló lo que tenían que decir. Y dentro de esto, ya no nos va a dar tiempo el día de hoy, pero nada más quiero mostrarles el panorama rápidamente. Dentro de estos, así es como podemos encontrar la clasificación del Antiguo Testamento. Yo no sé si ustedes se la sabían, pero a los niños hace poco se las estuvieron enseñando. A lo mejor si tú has crecido en el Evangelio desde niñito en la escuela dominical también lo aprendiste, pero a lo mejor ya se te olvidó. Pero así es como está el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. Y el Antiguo Testamento lo componen 39 libros, ¿sí? La Biblia completa es un compendio total de 66 libros, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento. ¿Ya lo sabían la mayoría? ¿Y si se acordaban? Entonces, ¿cuántos libros son del Antiguo Testamento? ¿Y cuántos son del Nuevo? 27. ¿Y cuántos libros en total son? 66. Muy bien, perfecto. Muy bien, entonces eso es de alguna manera la clasificación del Antiguo Testamento. Vamos a ver la clasificación del Nuevo Testamento, pero nos vamos a saltamos. Clasificación del Nuevo Testamento. Podemos encontrar que son los evangelios, ¿sí? Que son 4. Ya hablamos en unas clases hablamos acerca de por qué Mateo, enfocado hacia quién iba, Marcos, hacia quién está enfocado este evangelio, Lucas y Juan. Lo vamos a recapitular primeramente Dios el próximo domingo. Los libros históricos, como Hechos de los Apóstoles, las epístolas paulinas o cartas paulinas, las epístolas o cartas universales que podemos tener también, y el profético, que viene siendo Apocalipsis, o lo que conocemos muchas veces como un libro escatológico, ¿no? Que nos habla sobre profecías que van a ocurrir en un futuro. Entonces, esa es la forma en la que está clasificado el Nuevo Testamento, y en él podemos encontrar 27 libros, ¿sí? Entonces, así es lo que vamos a estudiar, primeramente Dios, el próximo domingo, pero no lo vamos a estudiar nada más así por encimita. Nos vamos a meter, nos vamos a profundizar, y créanmelo, hoy que estaba estudiando y que estaba llegando a más datos y más datos interesantes en un contexto histórico, no, hombre, tú dices, wow, es impresionante cómo diferentes autores de diferentes culturas, con diferentes contextos familiares y todo lo que tú quieras, coincidieron todos en un mismo mensaje, y todos tienen tal cual a la perfección
cómo las profecías que dijeron se cumplieron, y eso es de alguna manera lo que también nos comprueba que la Biblia es la palabra de Dios. Y eso lo vimos en una lección de discipulado, ¿se acuerdan? Así que creemos por sus afirmaciones, por sus profecías, ¿sí? Entonces, eso es de alguna manera lo que vamos a recordar y vamos a aprender el próximo domingo.